Buenos días, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestra reflexión. Voy a leer del capítulo 1, versículos 24 al 32, que dice así: Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Este es un texto muy claro por un lado, pero por otro lado también es muy fuerte porque está expresando la realidad de todos los momentos históricos. A veces nosotros nos sorprendemos lo que está pasando hoy en día, pero créalo, que en el primer siglo la situación era difícil y era muy seria. La gente se había olvidado de Dios y se había dejado llevar por sus pasiones vergonzosas. Tanto la cultura griega como la cultura romana del primer siglo, por más avances que tenían, su vida sexual era una vida de desvío, era una vida de libertinaje, era una vida tremendamente alejada de los valores de Dios. Hoy también estamos viendo esa triste realidad. Pero como digo, esta es una situación que en todos los momentos de la historia y en todas las culturas aparece. El hombre practica una vida alejada de Dios, de maldad, de desobediencia que lo lleva a una destrucción. Alguien ponía como un título a estos capítulos, así como el espiral de pasiones que lleva a la muerte. Creo que eso es algo que real, ¿verdad? Es como unas rebaladillas que va bajando rápidamente hasta que lleva a la muerte. Hay una frase que aquí que se repite en 3 ocasiones, que dice, que dice que Dios los entregó en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Muchas veces cuando leemos esta frase que Dios los entregó, pensamos que es la voluntad de Dios que el hombre se pierda. Y pensamos que el hombre no puede hacer nada. O que dice, bueno, me lavo las manos de mis actos pecaminosos porque yo no lo quería hacer. Dios fue el que me impulsó y el que me insistió para que viviera de esa manera. Claro que no es así. En el Antiguo Testamento también se repite esta frase en varias ocasiones, pero esta frase significa que de tanta insistencia, note bien esto, de tanta insistencia que Dios habla al ser humano para que se arrepienta, llega un momento en que dice, te dejo y haz lo que tu necio corazón quiere hacer. Eso le pasó también, ¿se acuerdan ustedes allá en el Éxodo al faraón, que neciamente había visto los milagros de Dios, había visto el poder de Dios, pero insistía en no dejar ir a su pueblo? Así es, mis hermanos, cuando el ser humano insiste en una vida de rebeldía, en una vida de maldad, llega el punto en que Dios dice, te dejo a que tu necio corazón entonces te guíe y vea hacia dónde te lleva. Y aquí vemos precisamente que el necio corazón, las concupiscencias, los deseos egoístas, llevan al ser humano a una vida de violación a los principios de Dios, que es una vida de un libertinaje sexual, de homosexualismo, lesbianismo, maldad sexual, que lo vemos una y otra vez
en el ser humano y en todo momento de la historia. Como dice el texto, haciendo y practicando cosas vergonzosas. Así es, cuando el ser humano decide no conocer a Dios, no tenerle temor, no darle la honra y seguir honrando su propia voluntad, el hombre cae en una vida de maldad, de desobediencia, en una espiral de pasiones, porque no solamente son los actos sexuales vergonzosos que practica, sino como dicen los versículos del 29 en adelante, que sería interesante un día, o le animo para que usted los estudie y los reflexione en este tiempo. ¿Qué es injusticia? Fornicación, ¿qué es la fornicación? La perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, homicidios, contienda. O sea, si nos ponemos a analizar cada una de estas frases que lleva al ser humano cuando se aleja de Dios, vamos a ver que es una vida de total soledad, una vida de grandes problemas internos y grandes problemas también con sus semejantes. Alguien decía, cuando nosotros pecamos, es como, dicen por ahí, cuando nos juntamos con el perro, junto con el perro, se vienen todas las pulgas, las garrapatas, las chinches, los piojos y todo. Así es, mi hermano. Cuando usted y yo, como dicen los versículos anteriores, o el ser humano, se olvida de Dios y no lo quiere reconocer, sino que reconoce solamente su propio y su necio corazón y su necia voluntad, se olvida de Dios, tarde que temprano va a ser una vida llena de engaños, de maldad, de murmuración, de fornicación, de perversidad, de desobediencia a los padres, de necedad, de lealtad, de todo ese tipo de cosas que aparentemente va a sentirse orgulloso de que es independiente, independiente de Dios, que lo está llevando a la destrucción y a la tristeza. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a una persona que reniega de Dios, que blasfema de Dios y cómo su vida se va degradando y cómo tristemente de ser una persona sana, una persona coherente, una persona pues más o menos aceptable, cómo su vida incluso físicamente se va desgastando, físicamente, espiritualmente, moralmente se desgasta y internamente, psicológicamente también, porque es una vida que no tiene paz, que no tiene alegría, que no tiene gozo, porque ha decidido voluntariamente alejarse de Dios. Y Dios le dijo, bueno, te he insistido, pero voy a voy a dejarte a ver hasta dónde llegas. Pero, ay, hermanos, lo que sí hemos visto, que cuando somos hijos de Dios, a veces también sufrimos y hay gente que sufre ese tipo de consecuencias, pero el Hijo de Dios, tarde que temprano, va a volver. Y aún así, yo creo y estoy convencido, porque lo vamos a ver también más adelante, que Dios sigue buscando. Yo creo que Dios sigue buscando. Incluso hay algún pasaje por ahí que a veces el hombre tiene que morir o a veces le llega la misma muerte, como viene el versículo final, precisamente el 32, para que se termine esta vida de maldad y no pierda su alma. Dice el versículo 32 precisamente, que nos habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Es decir, a veces las consecuencias de este pecado, de esta vida, es la muerte. Y a veces la muerte es para que termines de pecar ya. O sea, para que ya no sigas destruyendo tu vida ni sigas destruyendo a otras personas. Incluso, mis hermanos, a veces nos llegan enfermedades de muerte, de destrucción, por la maldad, a lo mejor, y las consecuencias que vivimos y que hicimos. Pero hay que entender que también eso es parte y es evidencia de la misericordia de Dios. De hecho, el árbol que había en el huerto de Edén había dos árboles, y uno era el árbol del bien y el mal, y el otro era el árbol de la vida. Y dicen que precisamente Dios sacó al hombre para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, eternamente en sus pecados. Fue un acto de misericordia. Y creo que sí es cierto. La misma muerte a veces es un acto de misericordia de Dios. Y el mismo sufrimiento que previo a la muerte es una manifestación del amor de Dios para que el ser humano se arrepienta. Lo cierto, mi hermano, es que yo le animo.
para que estemos alerta y tengamos en cuenta de que Dios nos ama, pero Él desea que no caigamos, no resbalemos, porque muchas veces el resbalarnos, el cometer un pecado lleva a cometer dos, tres, cuatro, cinco, seis, y nos vamos a una espiral, una resbaladilla de maldad que nos va hundiendo en la angustia, en la soledad, en la depresión, con una aparente felicidad, aparente, pero al final de cuentas en una vida de soledad y de miseria, que el fin puede ser la muerte, como dice ese texto. Que Dios, mis hermanos, nos ayude y oremos para que el Señor nos sostenga cuando venga la tentación, cuando venga la lucha, y que no seamos necios cuando Dios nos hable, porque Él siempre nos va a seguir hablando una y otra vez por su amor y su misericordia. Que Dios los bendiga, mis hermanos.